de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. El querido Jaime sabe de estos temas, sabe de estas cumbres bilaterales, sabe lo que es reportar desde estos terrenos. Yo sé que te entró la envidia, mi querido maestro, de no estar aquí, o de plano ya, mejor allá. Yo te pregunto, ¿cómo estás, Jaime? Fue por muchos años corresponsal precisamente para medios mexicanos desde estos andurriales, desde estas andanzas, mi querido Jaime. Te mando un abrazo. Ya te veo ahí con la efigie del general Lafayette a tus espaldas y el portón principal de la Casa Blanca. Y es interesante el lugar que has elegido, querido Vicente, porque efectivamente tú sabes que esa plaza, bueno, si se contara, si los árboles de esa plaza hablaran, es fabuloso cómo en el discurrir del tiempo pasó de ser un cementerio, luego pasó a ser mercado para la compra de esclavos, ha visto el discurrir de la historia de Estados Unidos y hoy se ha convertido en una plaza mundial a donde acuden ciudadanos de todos los países, muchos de ellos mexicanos, para exigir algo de justicia, algo de apertura democrática, sobre todo durante los gobiernos del PRI y del PAN. Así es que estás prácticamente en la zona cero, que ha sido la zona cero de la lucha por los movimientos y las luchas de los derechos civiles. Además, está espléndido el día, querido Vicente. Además, ¿qué me decías, Jaime? Perdón. Que está espléndido, se ve que está espléndido el día. Sí, está calientito el día, permítame, está calientito el día. Aquí ya llegó un amigo de Sin Censura que la hará de productor como lo ha hecho en otros momentos. Fíjate, Jaime, esto es lo que me enorgullece, que la gente de Sin Censura pasa a ser de la audiencia para convertirse en la familia, en el equipo. Ya me andan ayudando aquí. Dice que amor con amor se paga, el paisano, mi querido Jaime, y aquí nos ayuda a movernos. Pero mi querido Jaime, está haciendo calorcito y se me hace que se va a poner mejor mañana con las reuniones del presidente. Esperamos muchos, no sé qué esperes tú, esperamos muchos que resulte histórico. ¿Qué piensas, mi querido Jaime? El presidente ha dicho que hablarán de inflación, de cómo combatir la inflación entre ambos países y el tema migratorio, que será el tema candente, si me permites. Así es, yo creo que los dos grandes temas van a ser migración, por supuesto, y el tema inflacionario, porque hay que entenderlo desde la perspectiva de dos economías complementarias, porque las relaciones entre México y Estados Unidos ya no son relaciones internacionales, son interdomésticas. Estamos prácticamente unidos, imbricados en múltiples terrenos, pero yo creo que a estas alturas, Marcelo Ebrard, que estaba al frente de las negociaciones, ya tienen prácticamente planchados todos los temas. El encuentro del presidente de México con el presidente Biden va a ser meramente protocolario, se van a reunir, es cuando les van a dar paso a ustedes, les van a dar paso a ustedes para que pasen a la oficina oval, para que vean este encuentro, sean testigos de excepción de este encuentro entre el presidente Biden y el presidente de México. Como ya tú has informado anteriormente, hay un celo excesivo en relación con la salud del presidente Biden, y esto es rutina de todos los días. Todos los miembros que trabajan dentro de su gabinete o funcionarios cercanos, todos los días son pasados por pruebas para ver si no están contagiados. Es lo que más preocupa en estos momentos a los médicos de cabecera del presidente Biden. Tú sabes que ya está a punto de cumplir 80 años y lo cuidan al máximo, sobre todo, y por eso, como periodista, pues tú tendrás que pasar, si ya pasaste los primeros rigores de estos controles, que han pasado ya por el servicio secreto y después el control para el anti-COVID. Entonces,
vas a tener, yo creo que va a ser un acuerdo histórico, querido Vicente, y vas a ser testigo de excepción de ese encuentro. Y yo creo que va a haber encuentros antes en una de las oficinas más amplias de la Casa Blanca donde suelen producirse estos encuentros. Generalmente el formato es el cara a cara entre los dos presidentes, se dicen varias cosas y luego se reúne el equipo de trabajo para terminar ya de planchar lo que ya está de acuerdo y que evidentemente tiene que pasar por el tema de las visas, el tema de cómo ponerse de acuerdo con los controles antiinflacionarios, porque todo el mundo asegura que está a la vuelta de la esquina la recesión y finalmente habrá seguramente, casi con toda seguridad, una rueda de prensa. No sé si ya les habrán limitado el número de preguntas, casi siempre las limitan a una, dos, máximo tres preguntas por país. Y vamos a ver cómo se desenvuelve. Hay que tener en cuenta otra cosa, Vicente, que por la cabeza del presidente Biden, en estos momentos pasan innumerables cosas en la agenda. Tú sabes que el presidente Biden parte la noche del martes a este viaje por Oriente Medio y Asia, va a Arabia Saudita, va sobre todo para tratar de afianzar, para tratar de controlar esta espiral inflacionaria, tratando de convencer a los sauditas de que aumenten la producción de petróleo. Este es un viaje bastante polémico, el del presidente Biden a Arabia Saudita, por las razones que todos conocemos. Al líder saudí se le acusa de ser un criminal. Es un líder que internamente dentro de Arabia Saudita tiene un elevado grado de popularidad, no así en el mundo exterior. Y el presidente Biden, precisamente antes de iniciar esta gira, un poco para tratar de justificarla, ha dicho que él no transige con esta violación de derechos humanos, ha hecho un recuento de las exigencias que le ha hecho al monarca saudita para que cesen las hostilidades en Yemen, para que ya no haya muertes, para que no haya más presos políticos, para que no se violen los derechos humanos de periodistas y de mujeres. En fin, yo creo que realmente es un embrollo a tal grado de que el presidente Biden se ha visto en la necesidad de escribir un artículo para The Washington Post para justificar esta visita. También hay que tener en cuenta, querido Vicente, ya seguramente ya te habrás percatado, hoy el New York Times maneja en su primera plana que Biden está en sus mínimos históricos y lo que es más del 60% del electorado de base demócrata ya no lo quieren como candidato a la reelección. Consideran que el presidente Biden es un presidente ya bastante viejo y yo creo que hay algo de razón. El presidente hace poco se cayó de la bicicleta mientras daba un paseo. Al presidente ya hay numerosos incidentes en los que se ha cuestionado su capacidad intelectual. Él asegura que está bien, sus médicos que le rodean están bien. Recuerdan que todos los días el presidente hace ejercicio con un profesional que le vigila, y el presidente, hay que reconocerlo, se dice mucho de su salud, de su capacidad intelectual, pero yo ya quisiera ver a muchos políticos de 79 años tener la compostura, la entereza del presidente Biden. Así es que es una campaña, ya sabemos, que surge de las bases republicanas, que tiene razón de ser, pero que a estas alturas más del 60 y tantos por ciento ya no quieran que Biden compita para la reelección, te habla mucho de las condiciones en las que Biden va a recibir a un presidente de México que, por otro lado, llega muy fortalecido al interior de su país, con un amplio respeto y apoyo a nivel hemisférico, y va a ser fascinante, te va a tocar atestiguar, querido amigo, uno de los encuentros más fascinantes desde donde lo quieras analizar. Jaime, y esto va a ser muy importante, todo lo que nos has dado es relevante para decir, bueno, creo, corrígeme si estoy equivocado, Jaime, que será tal vez la última oportunidad de Joe Biden para definir cómo quiere pasar a la historia, al menos hacia la comunidad inmigrante, al menos hacia la comunidad mexicana, al menos hacia la comunidad latina, como le quieran llamar. ¿Por qué?
porque estaba haciendo un análisis hace rato con Toño y esto lo he venido pensando en todo el viaje, todo el día de ayer de viaje para llegar acá frente a la Casa Blanca. Y Joe Biden siempre tendrá el sello que se le puso a Barack Obama como deportador en jefe. Él fue su vicepresidente en los 2 términos que fue Barack Obama presidente. Y creo que el balance para la comunidad migrante de Barack Obama no fue el mejor. ¿Cuál es el legado, si alguno, que quiere dejar Joe Biden para la comunidad migrante? Creo que mañana quedará definido cuando visite el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden aquí en la Casa Blanca, pero a lo mejor soy muy adelantado, muy exaltado, pero que no se nos olvide que este año es año de elecciones en Estados Unidos, mi querido Jaime. Sí, coincido contigo. Yo creo que Joe Biden es quizá el presidente que llega más débil durante su primer mandato. Prácticamente su capital político ya no le queda demasiado. Ha invertido demasiado de ese capital político invirtiendo en la guerra en Ucrania, que es lo más lejano. Ha invertido ese capital político fortaleciendo a la OTAN, y ha invertido también ese capital político robusteciendo al grupo del G7 con proyectos para justamente atacar la inflación, invirtiendo más de 600,000 millones de dólares. Entonces, este capital político, yo lo entiendo, apurado por las urgencias que ha traído la realidad política y económica del mundo entero, pues llegan en un momento en que México y la comunidad hispana migrante en Estados Unidos, pues le está exigiendo que cumpla con una de sus promesas que tiene carácter urgente para la comunidad migrante. Yo, francamente, soy no creo que vaya a haber un anuncio espectacular. Yo creo que todo se va a limitar, desafortunadamente, al anuncio de los permisos de trabajo, las famosas visas HB2 o H2A, y no sé si te fijaste, hoy en la mañanera utilizó el presidente de la necesidad de regular una migración para que ésta sea legal. Y para mí esto fue la clave que confirma que con este tipo de lenguaje que ya está utilizando el presidente, el acuerdo ya está planchado entre Estados Unidos y México. Es decir, hay visas que se van a anunciar posiblemente mañana, pero para lo de la reforma migratoria, yo creo que se harán pronunciamientos de carácter voluntarista, en el sentido de que se va a hacer todo el esfuerzo posible. Pero ahora que lo citas a lo que es el legado de Barack Obama, que es realmente triste cuando lo ves por el espejo retrovisor, yo tengo la impresión, querido Vicente, de que Barack Obama actuó con el complejo de un hombre negro que quiso quedar bien con los políticos blancos, y por eso no fue más audaz Barack Obama, y por eso, y además invirtió parte de su gran político en el primer mandato con la ley de salud. Y en la segunda parte, pues francamente se limitó a complacer a los republicanos, deportando el mayor número de inmigrantes. Yo creo que también hay otro elemento a tener en cuenta, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, querido Vicente. Joe Biden es el demócrata más republicano que se conozca en la historia moderna. Por tanto, respira mucho por la vena conservadora, y él sabe bien que si el día de mañana anuncia una reforma migratoria o una amnistía, que no la hay desde 1986, lo van a echar a los leones y podrían perder terreno en múltiples estados. Hay que tener en cuenta otro factor que para mí es clave: el estado de Texas. Tú sabes que Greg Abbott está luchando por su reelección, por eso su actitud antiinmigrante, y no solamente él, hay ya candidatos y candidatas, sobre todo de origen inmigrante, que se han convertido realmente en la avanzada del movimiento antiinmigrante. Fíjate, candidatas de origen mexicano que son inmigrantes y que ahora se presentan como fervientes seguidoras de Donald Trump. ¿Por qué menciono el caso de Texas? Porque tú sabes que desde siempre en los análisis de la política, Texas se ha convertido en la gran cuestión. En estas elecciones de noviembre,
quien compite frente a Greg Abbott es Beto O'Rourke, un demócrata que es considerado como una estrella de rock. Vamos a ver si Beto O'Rourke consigue derrotar a Greg Abbott, pero hasta ahora lo cierto es que Greg Abbott, con esta campaña antiinmigrante que está deteniendo migrantes, está a la cabeza de las encuestas. Esto te da una idea de realmente que el movimiento antiinmigrante, el odio antiinmigrante, es el combustible que sigue moviendo a estos republicanos. De ahí precisamente la encrucijada en la que se encuentra Joe Biden y el presidente López Obrador, por más llamados que haga a favor de que la gente no vote por Greg Abbott o que inste una vez más al presidente Biden a que haga realidad una reforma migratoria, seguramente ya Marcelo Ebrard ya se encargó de decirle, oye, por el momento yo no lo veo posible, no lo presiones tanto por ahí, conformémonos con las visas, creo que va a ir por ahí, van a ir para ir por ahí los tiros, querido Vicente. Mi querido Jaime, es también revelador lo que mencionas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo ya por semanas. Recuerdo que creo, me corrigen si estoy equivocado, que la primera vez que lo mencionó fue cuando le hice aquel planteamiento el pasado miércoles en la mañanera. En su respuesta hablaba de tomar decisiones atrevidas. Y creo que si Biden no toma una decisión atrevida, debería de definir un cálculo, debería de hacer un cálculo el equipo de Joe Biden en definir, a ver, si no tenemos el capital para reelegirnos, ¿cómo seremos recordados? Porque en este momento histórico, creo que Biden pasaría a la historia, si no se reelige en las próximas elecciones, como un presidente que ni fu ni fa a la comunidad inmigrante. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha prometido, como lo han hecho, incluso hasta el propio Barack Obama lo prometió, reforma migratoria para todos, una reforma migratoria integral, decían los políticos demócratas, pero ni demócratas ni republicanos le han cumplido a la comunidad migrante. Así que vamos sacando cuentas a ver si Joe Biden se atreve, en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se atreve a tomar estas decisiones pues que podrían ser sin precedentes, vamos a ponerlo así, Jaime, aunque sí considero, y qué bueno que tú lo has puesto sobre la mesa, hay que ser cautelosos. ¿Puede ser histórico? Sí. ¿Es difícil? Muy difícil para que se haga un anuncio de magnitud histórica, pero llega el presidente Andrés Manuel López Obrador bien posicionado hacia el interior, o sea, hacia México, con niveles de aprobación no vistos por los gobiernos neoliberales y con el sartén por el mango, porque a Estados Unidos le hace falta a México si es que quiere hacerle frente al fenómeno migratorio que ha generado una crisis, le llaman ellos, en la frontera. Hay que esperar que se hable con claridad del compromiso que hizo cuando era presidente Donald Trump. Insisto, no es Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos el que hizo el compromiso de invertir miles de millones de dólares en Centroamérica, y este presidente cambia el nombre, pero la investidura institucional es la misma. Este presidente no ha cumplido con ese compromiso, mi querido Jaime. Sí, y digamos, y si ampliamos el espectro, querido Vicente, yo coincido contigo. Acuérdate que lo que el presidente siempre ha dicho, que la política es el arte de lo posible, y ya que lo planteas en el sentido de que Biden, imagínate que Biden termine, sería el presidente ya más longevo que aspira a un segundo mandato, si es que se confirma su candidatura. Él ha insistido que sí, pero dado el estado de ánimo del electorado demócrata y dado también las prisas y las ansias que ya apuran a gobernadores como el de Illinois y de California, que ya dijeron, bueno, si el presidente decide no presentarse, nosotros nos presentamos en la lucha por la Casa Blanca.
Son tantos los elementos que están en estos momentos en juego que yo diría que hay, digamos, es un menú el que tenemos ante nosotros de opciones que se le van a presentar al presidente López Obrador. Uno es, para mí la más importante quizá, la que tú mencionas, la oportunidad histórica de realmente amarrar algo en el frente migratorio. Eso dependerá de los análisis, de perspectiva de la gente que asesora al presidente Biden, pero yo no sé si alguien tendrá los pantalones suficientes para decirle, Mr. President, creo que usted no es presidente de segundo mandato. La gente no lo quiere, así es que utilicemos la piedra del sacrificio para pasarlo por ahí y que se haga realidad la reforma migratoria. Aún así, tendríamos que contar los votos que hay en el Congreso, tanto demócratas como de republicanos. Y francamente, los republicanos se han ido hasta el extremo derecha, querido Vicente, que verlos regresar hacia el centro yo lo veo muy complicado. Y luego, otro elemento a tomar en cuenta. Yo creo que hablo de menú porque aquí tal pareciera que cada quien llega a esta visita con sus libros, con sus exigencias de peticiones bajo el brazo. Por ejemplo, hoy sabemos que hay un encuentro del embajador Esteban Moctezuma con líderes de la comunidad migrante en la embajada, en la que le van a transmitir las peticiones, por supuesto, le van a hacer la exigencia de que haya una reforma migratoria, porque ha sido imposible agendar un encuentro con el presidente, ¿no? Bueno, luego, mañana se produce este encuentro histórico en el que se anuncian los acuerdos, veremos cuáles son los alcances de estos acuerdos, y el miércoles, una vez que el presidente Biden haya partido, ya no estará en Estados Unidos, el miércoles se encuentran empresarios de México y Estados Unidos, y esto también va a ser muy interesante porque por primera vez llega un presidente como corresponsable de una cumbre entre empresarios de ambos países. Y también hay otro elemento adicional. Hoy me llamó la atención mucho una entrevista de Marcelo Ebrard con la revista Proceso, en la que la revista le da más por el lado de que la DEA quiere mejores condiciones para seguir actuando en México. Yo veo aquí una agenda de la DEA, y si lees la entrevista de Proceso te vas a dar cuenta que ese tema de la DEA ya estaba resuelto desde hace mucho tiempo, pero hay alguien que quiere insistir en el tema de que la DEA esté inconforme con la relación que tiene con los cuerpos de seguridad y el propio gobierno de México, cuando eso ya está resuelto desde hace mucho tiempo. Pareciera que alguien quiere resucitar este malestar en el seno de la DEA, y se me hace muy interesante. Entonces, cada quien está empujando a su agenda, Proceso, por un lado, empuja las exigencias de la DEA, los empresarios van a empezar a empujar su tema, los republicanos van a insistir que nada de inmigración, y es un abanico de temas que van a estar expuestos políticamente, y a los que, y yo creo que va a ser interesante que el presidente López Obrador esté in situ, y que en conversaciones en corto se digan la verdad, se digan, seguramente va a decir, mire, mi grado de dificultad es el presidente López Obrador le va a pedir también que pues haga un esfuerzo, que tenga sentido de la historia y del sentido de urgencia que apura desde hace mucho tiempo a nuestros migrantes, querido Vicente. Y finalmente está el tema de Julian Assange, que nadie sabe a estas alturas si el presidente lo va a deslizar en este encuentro cara a cara con el presidente Biden. Mi querido Jaime, agradecerte tu generosidad y agradecerle también la generosa paciencia a Julián Atilano, que ya está listo para entrarle con otros temas. Déjame insistir en este tema de la DEA, porque el presidente hizo declaraciones, ¿no? Dice, la DEA sigue haciendo su chamba, pero en un marco jurídico. O sea, en otras palabras, en este gobierno no tienen cheque en blanco estas agencias estadounidenses que hacían y deshacían en tiempos de Calderón, cuando se dio lo de Rápido y Furioso, en tiempos de Peña Nieto, en donde, de acuerdo a fuentes, la DEA incluso
tuvo que ver en los operativos para dar con Joaquín Guzmán Loera. En fin, déjenme proyectar lo que dijo el presidente en la mañanera hoy, antes de salir rumbo al aeropuerto para tomar el vuelo que lo traerá hasta acá, hasta Washington, D.C. Se está manteniendo o que se está buscando desde esta administración, ¿se pedirá que ya no intervengan agencias como la DEA en la tarea que le corresponde a México en cuanto a seguridad? Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley, hay un marco legal que se ha respetado, que se establece en esa legalidad cuántos agentes pueden estar en México, los informes que tienen que estar rindiendo a nuestro país y que pues no pueden actuar por su cuenta ni ordenar lo que el gobierno independiente, soberano de México lleva a cabo en materia de política de seguridad, porque antes intervenían en operaciones de combate a la delincuencia, tanto en labores de inteligencia como en operativos. Una vez hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar, luego de la detención, la captura, el asesinato de un grupo de presuntos delincuentes en Morelos, de que ellos cooperaban con la Marina porque no le tenían confianza al ejército mexicano. Yo era opositor en ese entonces y protesté. Ahí debe estar en mi Face, a lo mejor lo encuentran. Era embajador un señor de apellido hispano, cuando Calderón, Pascual. Sí. Bueno, ahí está parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me llama la atención cómo lo publica la revista Proceso. Por cierto, el canciller, sí, me van a decir que soy envidioso, pero el presidente sigue dando, el canciller sigue dando entrevistas y a medios que tal vez sigue dando entrevistas, por ejemplo, a la revista Proceso, y a nosotros nos sigue mandando a la goma. Nosotros somos de segunda clase, ahí pobretones, pinches youtuberos, pero pues de ese tamaño el canciller Marcelo Ebrard. Nada más recordar que también Claudia Sheinbaum ya le dio una entrevista al gran periodista Alberto Peláez, que no tiene ni la audiencia que tiene Sin Censura para el medio en el que él colabora, pero ahí andan pues. Pero bueno, regresando a lo de la revista Proceso, de llamar la atención después de estas declaraciones del presidente, que la revista Proceso hable de una campaña de desprestigio, que el canciller haya señalado una campaña de desprestigio, señalando, dicen en la revista Proceso, indirectamente a la Administración Antidrogas de Estados Unidos. Pero qué necesidad, para qué tanto brinco estando el piso tan parejo.
El presidente habla claro, no sé qué más le quieren buscar a esto, mi querido Jaime. Así es, y así te das cuenta que evidentemente efectivamente la DEA está tratando de presionar para tener mayor protagonismo en las operaciones, para no tener que rendir este informe de sus actividades, para tener manga ancha, como la tuvieron durante la presidencia, sobre todo de Felipe Calderón. Hay que tener en cuenta que incluso agentes de la DEA en la época de Calderón se disfrazaban con uniforme del ejército o de la marina para actuar. Entonces la DEA tiene que estar supervisada, y eso me parece muy bien, por cuerpos de seguridad mexicanos, porque ya no pueden hacer lo que hacían antes, ¿no? Esto no es Colombia, esto tampoco ya no es México, el México de Felipe Calderón. Y fíjate que lo interesante del caso es que el presidente, cuando cita el incidente con Carlos Pascual, con el embajador Carlos Pascual, se refiere a los cables de Wikileaks en los que quedó en evidencia el embajador Carlos Pascual cuando acusó al gobierno de Felipe Calderón de tenerle aversión. Al ejército mexicano lo acusó de tenerle aversión al enfrentamiento con el cártel de los Beltrán Leiva y también con el cártel de Sinaloa. Esto fue lo que enfureció a Felipe Calderón, y durante una gira que realizó en 2011 a Washington, el presidente Calderón, por esta revelación de Carlos Pascual, le pidió la cabeza del embajador, a lo cual Barack Obama accedió, pero a cambio de esa cabeza hay que recordar que Barack Obama le impuso a Felipe Calderón el sobrevuelo de drones militares que le siguieron la pista al cártel de los Zetas, que era responsable de la ejecución de varios agentes, entre ellos el agente de CBP, Jaime Zapata, y eso marcó el principio del fin para el cártel de los Zetas. Entonces, en esa época, Barack Obama le impuso a Calderón múltiples condiciones. La DEA penetró por todos lados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabía que había un extraño comportamiento del gobierno de Felipe Calderón frente a los cárteles. Así es que de aquel entonces, ahora, evidentemente el presidente de México ha hecho bien en pintar su raya y decir, no, señores, esto ya no es como antes. Nosotros queremos tener el control de la soberanía y de esta lucha. Y yo creo que esta campaña que se supone, dice Proceso, que viene, y el propio Marcelo dice que viene desde la DEA, yo creo que tiene que ver más bien desde la oposición en México, porque la DEA pues no va a seguir insistiendo a través, ya sabes, de sus correas de transmisión, me refiero a medios de comunicación y periodistas, para que vuelvan a traer el caso nuevamente, pero yo casi estoy seguro de que ese tema ya quedó atrás, y yo veo muy lejano que el presidente o Marcelo, y sobre todo los secretarios de Defensa y de Marina, le vuelvan a abrir la puerta a la DEA para que haga lo que se le pega la gana. Así es que ese tema ya está superado. Yo no sé por qué Proceso le dio por ahí, le dio énfasis en ese sentido, porque ahora lo urgente es el tema migratorio y es el tema de la inflación, porque acuérdate que de la inflación depende la estabilidad política de México y de Estados Unidos, y el hecho precisamente de que hoy más del 60% de los votantes demócratas no quieran a Biden para un segundo mandato está en relación directa precisamente con el tema inflacionario, por el precio que hay de la gasolina, por el precio que hay de los alimentos, de la ropa, de las rentas, de las hipotecas. Eso es lo que está hundiendo en estos momentos a Joe Biden. De ahí la importancia de este tema, que yo creo que figura en el apartado A junto con migración. Oye, Jaime, la reunión de mañana con Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará de posicionar a Andrés Manuel López Obrador como el líder continental, el líder de la región, el líder de Latinoamérica que muchos vemos. Y te lo pregunto por todo lo que hemos hablado en este segmento, y porque esta reunión, esta cumbre se da luego de que los más odiadores, los más venenosos contra López Obrador dijeron que Joe Biden ni lo iba a recibir, que Andrés Manuel López Obrador se había cerrado las puertas de la Casa Blanca
al no asistir a la cumbre de las Américas, que ni terminó siendo cumbre, ni fue de todas las Américas. Este encuentro con Joe Biden y lo que resulte, terminará de posicionar al aldeano, como lo han querido demeritar los académicos y las analistas en México, el Mesías tropical, ¿o cómo lo ves? Para cerrar, Jaime. Pues lo que ha quedado demostrado, querido Vicente, es que estas lecturas del futuro que hace la oposición, que lo hace, yo no sé cómo lo harán para llegar a sus conclusiones, yo no sé si leen los vientres de las cabras o leen los pozos de los cafés o las cartas, yo no sé cómo hacen para ellos lanzar sus pronósticos tan desvariados y errabundos, ¿no? Yo creo que López Obrador ya llega de hecho como un líder de enorme prestigio a nivel hemisférico. Y yo te apuesto, porque ya lo estoy viendo venir, yo te apuesto que el miércoles, todo el mundo va a decir, no, pero es que Biden ni siquiera se esperó a que terminara el presidente su gira, se fue a Arabia Saudita, ya ni siquiera esperó a que se fuera el presidente, ¿entiendes? Va a haber ese tipo de lecturas. Pero lo que es cierto, lo que es evidente, es que López Obrador ya llega con un cúmulo de respaldos tras de sí y ya llega y seguramente se va a consolidar con esta visita en la Casa Blanca. Y los temas que van a abordar ahí, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, sobre todo en el frente migratorio, va a abordar no solamente el tema de México, sino también el tema de Centroamérica y una crisis que implica e involucra al resto del hemisferio. Entonces, yo creo que López Obrador va a analizar temas que tienen que ver no solamente con México, sino también con el resto del hemisferio. Y estoy casi seguro, esperemos, no lo puedo asegurar, pero a lo mejor también habla con Biden de la necesaria realineación política y geopolítica del hemisferio, porque no hay que olvidar a Cuba, no hay que olvidar a Venezuela. Evidentemente de los acuerdos no van a surgir, pero yo estoy casi seguro que en su plática es posible que el presidente López Obrador le diga al presidente Biden que ya es hora de cambiar el chip de la política exterior de Estados Unidos, porque estamos ante una nueva realidad. Y si quiere Joe Biden superar uno de sus principales problemas, que es el tema inflacionario, va a tener que tocar las puertas nuevamente de Venezuela y de otros socios que los ha puesto durante un tiempo en la lista negra, pero estamos ante una nueva realidad. Así es que yo creo, para contestar a tu pregunta, que López Obrador ya llega con ese gran respaldo, pero no cabe duda, querido Vicente, que esto va a ser prácticamente la cereza en el pastel de un hombre que, como tú bien recuerdas, muchos decían, no, se va a echar encima al presidente Biden, nadie lo va a querer recibir en la Casa Blanca, y mira por dónde la realidad, como siempre, da un paso al frente para desacreditar a estos odiadores que se presentan a sí mismos como analistas internacionales, pero que nunca salen de su cubículo, o cuando hacen sus análisis lo hacen frente a un vaso de whisky. Así es que, querido Vicente, insisto, vas a ser tu testigo de excepción para todos los seguidores de Sin Censura y del gran proyecto de Sin Censura. Vas a ser testigo de excepción de este encuentro que ya ha creado muchas expectativas y seguramente quedará registrado en los libros de historia en toda su dimensión. Pues nada más para decirle a la audiencia de Sin Censura que estamos en la lista de medios acreditados para, si así al final lo define, da luz verde el gobierno de Estados Unidos, podamos acceder a la Casa Blanca. De hecho, bien mencionabas, hay estrictas medidas de seguridad y de salud para los que vamos a ingresar a la Casa Blanca. Llegamos desde México con una prueba de antígenos, una prueba PCR, y nos volverán a hacer otra prueba. Tengo entendido que desde la Casa Blanca, esta tarde, en un hotel reconocido de esta zona, a los miembros de la prensa que estamos acreditados, y ojalá que así podamos ser los ojos
de esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura al interior de la Casa Blanca. Y siempre a tus órdenes, maestro, también para tus espacios. Desde acá tienes a un humilde obrero de la información a tu disposición. Precisamente, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, querido Jaime Hernández? Gracias por tu generosidad, querido Vicente, porque yo sé el trabajo, el esfuerzo que, Dios mío, yo no sé, pareces correcaminos, y además con los magros recursos de Sin Censura, de verdad que es toda una proeza. Te agradezco y te voy a tomar la palabra, querido Vicente, y aprovecho para pedir a nuestra gente, a tu gente, que nos siga también a nosotros a través de nuestro programa No Apto para Cínicos. Transmitimos a partir de las 14 horas, tiempo central de México, 15 horas de la costa este de Estados Unidos. También les pido que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta @Jaime Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hemos estado dándole uno que otro palo al gobernador de Texas porque está violando los derechos humanos en la frontera de su estado con México. Que tengas muy buena suerte, buen trabajo, querido amigo, y estamos en contacto. Gracias, mi querido Jaime. Gracias, aquí estamos a la orden.